Bueno, vamos a hacerte Sony y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios del Gita Vajini, el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a culminar el capítulo 11. Hemos quedado en el comienzo de la página 87, así que vamos a leer casi 3 páginas y damos paso ya a los que estamos conectados, que somos lo suficiente. Un lindo grupo. Entre tanto, Arjuna sigue acosado por la duda y pide alguna aclaración y explicación para poder convencerse. Krishna, todo lo que me has venido diciendo es muy grato al oído y bien puedo imaginarme que ha de ser motivo de bienaventuranza para aquellos que logran éxito. Pero es muy difícil y está fuera del alcance de todos. El yoga, en cuya práctica todo lo que se realice ha de considerarse igual, está lleno de obstáculos hasta para el aspirante bien provisto. ¿Qué puede decirse entonces de personas como yo, que somos aspirantes ordinarios? Esto lo está diciendo Arjuna, así que imaginémonos nosotros. ¿Es posible que algún día podamos realizarlo, Krishna? ¿Es la mente tan fácilmente controlable? Ay, ni siquiera un elefante puede arrastrar algo tan enorme como lo hace la mente. Es el semillero de la indocilidad. Su obstinación y su terquedad son también muy poderosas. Es una arpía terrible. Nunca puede ser controlada, no se detiene en lugar alguno. El intento de atrapar la mente y domarla es como intentar capturar el viento o atar el agua. ¿Cómo podría alguien iniciarse en el yoga con una mente así? Son dos tareas tan difíciles, una como la otra: controlar la mente y practicar el yoga. Krishna, estás aconsejando llevar a cabo una labor imposible, que está más allá de la capacidad de cualquiera. El Señor sonrió al escuchar estas palabras. Arjuna, has descrito la mente y conoces muy bien su naturaleza, pero no es una tarea imposible de realizar. La mente puede ser dominada. No importa cuán difícil pueda resultar hacerlo. Mediante la práctica sistemática, abhyasa, la implacable inquisición, vichara, y el desapego, vairagya, la mente puede ser dominada. No hay tarea que no pueda ejecutarse con la práctica constante. Ten fe en el Señor y practica con la certeza de que tienes el poder y la gracia, y así todas las tareas se te volverán fáciles. Por tanto, quien emprende esta práctica con determinación alcanzará la meta suprema, asequible solo a las almas transmutadas a través de varios nacimientos. Recuerda, la persona que ha alcanzado buen éxito en el yoga es superior a la que domina el karma ritual. Así es que esfuérzate, oh Arjuna, por convertirte en un yogi, por alcanzar esa elevada y santa condición. Pero esto no es todo lo que tienes que hacer. Hay un estado aún más elevado que este. Quien fije su conciencia totalmente en mí, quien medite en mí, con exclusión de todo lo demás, será superior a todos. Ese es un Mahayogi. El yoga de la meditación y el yoga del conocimiento, o sea, el Dhyana Yoga y el Jnana Yoga, son disciplinas internas, basadas ambas en la fe y en la devoción. Sin estas dos virtudes, aquellas son inalcanzables y su búsqueda misma resulta vana. Un aspirante que carezca de ellas es como un muñeco de madera, sin vida e inconsciente de la meta que debe alcanzar.
El requisito fundamental es el amor profundo enraizado hacia el Señor. ¿Cómo puedes adquirirlo? Llegando a conocer su gloria, esplendor, naturaleza y características, su propia naturaleza y su propia forma. Es por eso por lo que ahora te estoy instruyendo sobre estos. Y acá hago un paréntesis porque me acuerdo que Albina siempre dice, no se puede amar lo que no se conoce. Te estoy impartiendo en forma total la sabiduría de los astros, complementada con la sabiduría de la experiencia interna. Sabrás que no hay nada más que tengas tú que saber. De entre miles de aspirantes, pocos hay que se esfuercen por adquirir este conocimiento, y de estos, solo uno que otro obtiene buen éxito. No todos los que empiezan alcanzan la meta. Arjuna, ten en mente que en el mundo no hay nada más elevado que yo. Todos están ensartados en mí, como flores en un hilo. Los 5 elementos y además la mente, manas, y el intelecto, buddhi, y el ego, ahankara. Estas 8 variaciones de la naturaleza han producido lo denso y lo sutil en la creación. Se les llama naturaleza inferior, apara prakriti. Y existe otra que se conoce como naturaleza superior, para prakriti. O sea, que no es ni densa ni sutil. Es la conciencia, chaitanya, que mora dentro del individuo. El mundo mismo es su aspiración. El Señor primeramente creó el mundo denso y luego, como alma viviente, Shiva, lo penetró y le dio existencia, Chit, por medio de su conciencia. Esto está bien declarado en los Vedas. Debes considerar que la naturaleza inferior, Apara Prakriti, es la propia naturaleza de Dios, el Señor Supremo, Paramesvara, y que la naturaleza superior, para Prakriti, es su propia forma. Reflexiona sobre su significado, la propia naturaleza y la propia forma, y cáptalo bien. Lo denso está limitado por los dictados de la conciencia o chaitanya, que es el amo absoluto, siempre libre. El individuo o Shiva significa aquello que asume el principio vital o prana. El individuo se aferra al prana, con su habilidad y su inteligencia. Es el vigilante interno que lo penetra todo y que a todo sostiene. Así, la naturaleza superior, para Prakriti, es sencillamente el supremo mismo, Paramatma. Todo lo que se manifiesta con la misma conciencia, Chaitanya, tiene que ser tomado como uno. Lo inanimado, Yada, y la conciencia, Chaitanya, son 2 factores esenciales para la creación entera. Son lo mismo que la naturaleza, Prakriti, y el principio masculino supremo, Purusha. El poder de conciencia, Shakti, cuando abriga la idea de la experiencia, expresa al mundo por su propio karma. Lo inanimado asume la forma del cuerpo. Estos 2 entes son mi naturaleza. El Dios, Ishvara, que causa la creación, la preservación y la disolución a través de aquellos, soy yo mismo. Recuérdalo. No hay otra sustancia aparte de mí. No hay otra realidad más que yo. Soy la causa primera, la sustancia primordial. Soy uno. Me convierto en los muchos. Así, yo mismo decidí esta expansión hacia la multiplicidad llamada creación. Esa resolución afectó y motivó a la fuerza de la ilusión, Maya Shakti, y así se produjo el principio supremo. Ese fue el primer paso en la evolución de la naturaleza. Ni una semilla es plantada en la tierra, perdón, si una semilla es plantada en la tierra y se riega, en un día o 2 absorberá la humedad y aumentará de tamaño. La semilla no habrá brotado aún, pero ya se presentó el primer cambio. El llamado principio supremo es un suceso semejante. Enseguida, de acuerdo con la voluntad del Señor, surge un brote. Mahadahamkaram. De este brote surgen 5 hojas, los principios sutiles de los 5 elementos.
El mundo entero es el producto combinado de estos ocho: la energía de la naturaleza, Prakriti Shakti, el principio supremo, Mahatattvam, y el ego, Ahankaram, y los cinco elementos, Panchabhutas. Sairam. Bueno, acá vos, Marco, tenés la facilidad de repetirnos siempre todos estos conceptos. Hace como una síntesis del Génesis, ¿no? Krishna. Y también hay que tener una observación bien advaita lo que dice, porque a muchos debe engañar, porque dice solo yo, solo yo, solo yo. Y están los devotos de Krishna, considerándose, creo yo desde mi humilde opinión, en dualidad, ¿no? Krishna allá, yo acá. Y Krishna está siendo bien claro acá. Todo soy yo, no hay nada más que yo. Se lo está diciendo al mismo en forma inconsciente, ¿no? Adelante, Marco querido. Aún sí, Sairam. Todo para un estudiante de autoconocimiento necesita, a modo de ver de este Jiva, dos elementos. Primero, que aquello que estudia tenga sentido, porque si no, no se tiene sentido, es como hacer una acción inconsciente. O sea, tiene que haber un sentido. Y segundo, tiene que haber un propósito. O sea, el para qué se hace la cosa. O sea, hay un objetivo, pero lo importante es un propósito. Y Swami habla de la necesidad de tener un propósito. Y en este caso, el propósito es alcanzar la conciencia suprema de que yo soy yo, Aham, o sea, la conciencia infinita. En los medios, en esta parte del Gita de Swami, él dice algo que, digamos, para nosotros es sumamente importante y dice, la mente puede ser dominada. No importa cuán difícil pueda resultar hacerlo, pero puede serlo. Y luego dice, digamos, presenta los medios para lograrlo. Dice, mediante la práctica sistemática, el abhyasa, la implacable inquisición, vichara, aquí se refiere a Atma vichara, y el desapego, vairagya, la mente puede ser dominada. No hay tarea que no pueda ejecutarse con la práctica constante. Entonces vamos a en la primera parte a profundizar qué significa abhyasa, qué significa atmavichara y qué significa vairagya, porque a veces nosotros, digamos, escuchamos los términos, pero no profundizamos o no tenemos tal vez conocimiento de cuál es el verdadero sentido de la cosa. ¿Qué significa abhyasa? Abhyasa es considerado la práctica de la sabiduría. Es, digamos, el esfuerzo correcto. Entonces, el esfuerzo correcto, ¿a qué se llama correcto? Entonces, ¿cuáles son los atributos? Implica un compromiso constante, un compromiso, ¿ya? Una actitud y una predisposición constante y dedicado a sí mismo con una actitud de paciencia y perseverancia. O sea, ¿no? Compromiso, un esfuerzo, el esfuerzo implica compromiso constante y dedicado, actitud de paciencia y perseverancia. O sea, cuatro elementos de este abhyasa. Y la otra es con firmeza de carácter, con claridad de propósito y foco puesto en el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar la verdad, Claro. alcanzar el ser. Entonces, eso es abhyasa. O sea, no es cualquier cosa, es esfuerzo correcto. Lo escucharemos varias veces y lo hemos escuchado en el basista. Es el esfuerzo correcto. ¿Ok? ¿Qué implica ese esfuerzo correcto como actitud y predisposición y comportamiento? Primero, un compromiso. Nosotros tenemos la gran gracia de tener a Swami como nuestro rector, director, nuestro todo, en todo sentido, y cada uno de nosotros lo ve desde su comprensión, su amor,
la forma en que cada uno lo pueda ver. Entonces, un compromiso constante y dedicado, ¿ya? Una actitud que es importante de paciencia y de perseverancia. O sea, tener paciencia, pero siempre teniendo claridad de propósito y foco puesto en el objetivo. Si yo tengo claridad y foco puesto en el objetivo, que es la verdad y el ser, no importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa lo que se presente como atracción o aversión, tengo claridad de objetivo con firmeza de carácter. Y Swami nos habla la importancia del carácter, la que es la firmeza de carácter. Swami habla que el carácter es el sello que cada uno de nosotros tenemos impregnado como aquello que nos caracteriza. Una persona sin carácter se deja llevar por los sentidos. Entonces, dice, digamos, también Swami, por una práctica intensa, a través de abhyasa, se calma y desaparece el sentimiento del ego, el ahamkara. Entonces, primero se habla de que a través de esto se va calmando el sentimiento del ego. Vamos a la segunda pauta, que es vairagya, la renuncia o el desapego, ¿ya? La pregunta es, ¿desapegarme de qué? Y aquí viene el sentido de lo cual Swami nos dice también. El desapego no es hacia las cosas que son del Señor, el desapego de una casa, el desapego. O sea, a veces se malinterpreta el sentido de lo que significa desapego. Ah, yo tengo un reloj que me es útil, me desapego, entonces lo regalo cuando sé que me es útil. Eso no es desapego. De hecho, en el Basisto lo hemos estudiado claramente con Chudalá y su esposo, el rey, que iba desapegándose de todo, hasta la ropa que tenía, la cabaña, y le dijo, todo eso no sirve. Entonces, ¿cuál es el desapego principal? El desapego es al sentimiento del ego, a la hamkara, o sea, al sentimiento y a la creencia, que es una creencia limitante, ¿no? De que el individuo, el yo, es el hacedor o el yo es el poseedor. Entonces, teniendo eso, por un lado, claridad en el objetivo, ¿ya? Con un firme propósito de alcanzar la verdad o al ser, teniendo paciencia y perseverancia, sabiendo de que yo no soy el hacedor, para lo cual tengo que estar alerta cuando estoy pensando de que soy el hacedor o que esto es mío, ¿ya? Mi cuerpo, esto que aquello. Entonces voy trabajando con estos dos atributos, el desapego, digamos que es el desapego del sentimiento del ego. Entonces, estas dos características son importantes. Luego viene la tercera, ya que la tercera es, como dice Baba, y lo dice aquí, dice, ten fe en el Señor. Y aquí viene Radha, ¿ya? Que es la fe con confianza. Ya tengo claro el objetivo, que es la verdad, con la certeza. Ya, ten fe y práctica, ten fe en el Señor y practica con la certeza, practica estas dos cosas, ¿no? De que tienes el poder y la gracia. Y así todas las tareas se te volverán fáciles. Por lo tanto, quien emprenda esta práctica con determinación alcanzará la meta suprema. Eh, por el final hablaré del resto. Jai Sairam. Sí, como yo siempre digo, lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. ¿Eh? Sí, gracias, Marco, querido. Guillermo Navarro, adelante, Guillermo. Ay, bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos nuevamente. Alguna vez en una reunión escuché a una persona de muy alto nivel que dijo, no hay preguntas malas, a veces hay respuestas que no son muy afortunadas. Y con ese recuerdo que se me vino a la mente, me preguntaba, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, en esta reunión? ¿Por qué he participado en este grupo de estudio? Porque he tenido la suerte también de que Marcos haya sido una persona muy importante en este camino del estudio
de los Vitex y otros textos. Y creo que de alguna manera la respuesta está en lo que estamos leyendo hoy día. Em, Aquí en alguna parte del texto se refiere a la complejidad de poder gestionar, manejar, tratar de regular o controlar a la mente. Es muy difícil, es algo realmente muy difícil. Desde el punto de vista así conceptual, uno podría decir, bueno, si yo tengo fuerza de voluntad, si tengo carácter, etcétera, lo puedo hacer, pero en la práctica es muy difícil. Y, y creo que uno de los aprendizajes grandes que yo he tenido es que por lo menos ahora he salido de un poquitito de mi nivel de ignorancia y me doy cuenta de aquellas cosas que no hago bien, aquellas cosas que de repente me entrampo y digo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué no miré un poco más allá? Más allá, pensando en qué es lo que se busca en esta vida. La búsqueda, como decía Marcos, de la verdad, de la liberación. Y qué potentes son estas creencias limitantes que de repente lo hacen tomar decisiones que no son las más apropiadas. Y aquí hay una frase que realmente es bien significativa. Dice, el intento de atrapar a la mente y dominarla es como intentar capturar el viento o atar el agua. A eso lo dice Y, Arjuna, ¿no? sí, sí, y yo digo, es como tratar de pellizcar un vidrio. Pero si uno tiene fe y si uno tiene una orientación hacia el objetivo y si uno tiene perseverancia y hace el esfuerzo correcto, eh, yo creo que uno puede avanzar. Yo les he comentado en algún momento de que para mí la participación en el estudio del autoconocimiento me ha cambiado la vida. Me ha visto ver las cosas de forma diferente. Tengo mucho que recorrer, estoy en mis primeros pasos y por cierto que en muchos temas estoy, por así decirlo, al debe. Pero realmente aquí hay una fase también que me llega mucho porque dice, ten fe en el Señor y practica con la certeza de que tienes el poder y la gracia y así todas las cosas se te volverán fáciles. Y esto me hace mucho sentido a mí, pero mucho sentido, porque en algún momento también comenté 2 años atrás, más o menos, de que alguna vez vi una frase que decía, todos los problemas complejos tienen soluciones simples. Y me demoré como 20 años en darme cuenta. Y la verdad es que esta frase lo refleja, en el sentido de que yo creo que, en el caso mío por lo menos, eh, entiendo perfectamente bien el alcance de esta frase. Y termino mi comentario diciendo de que, expresando de que aquí hay un concepto que me parece que tal vez sea el más relevante para mí, donde dice respecto a lo que a lo que se quiere, a la liberación, dice, el requisito fundamental es el amor profundamente enraizado hacia el Señor. Y después dice, bueno, conociendo su gloria, esplendor, naturaleza y características. En eso estoy. Muchas gracias. Qué lindo, sí, qué lindo, gracias, Guillermo. Marquito Echeverri, adelante. Hola, ¿se escucha bien? Sí, como en otro plano astral, pero bien. Soy el Marco Sutil. ¿Se Ahí escucha se bien? escucha mejor, ahí se escucha mejor. Hola, estoy hablando del cuerpo sutil. ¿Se escucha? Muy bien. Bueno, em, dos cositas me quedaron del texto. Al principio, cuando habla del control de la mente, de la importancia del control de la mente, eh, decía algo, no sé si alguno me ayuda ahí porque no leí el texto y no me quedó la palabra que cuando decía algo, decía que está disponible para las almas que durante muchas vidas, no sé qué, decía las almas, algo más decía, eh, al principio, más o menos. Sí, Dice, te lo leo. por tanto, quien emprenda esta práctica con determinación alcanzará la meta suprema, asequible solo a las almas transmutadas a través de varios nacimientos.
Ahí está, transmutadas era la palabra. Gracias. Y la sensación que me quedó cuando escuchaba eso, yo decía, almas transmutadas durante muchas vidas. Y automáticamente la conclusión que saco yo, por lo menos, es que se refiere a un proceso de purificación, ¿no? Que tiene que ver con la pureza, ¿no? Con la pureza con la pureza de pensamiento, de palabra y de acción. Entonces, creo que ese proceso de purificación de la mente y por ende después de todo el resto que se traduce en palabras y en acciones, eh, lo que se me vino así como acción necesaria, en mi caso, es la repetición del nombre, ¿no? Como para seguir purificando todos los niveles. Eso se me vino como reflexión. Eso primero, ¿no? Con todo el proceso de seguir transmutando el alma y de purificando, que creo que es por lo menos lo que yo siento que es el camino que tengo que seguir haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, rescato algo que trajo Marcos a la charla y que a mí es algo que me encanta cuando lo recuerdo, eh, y a su vez me ayuda y me empuja a un proceso interno de prestar atención y de ver cómo me manejo, que es la fe y la confianza, ¿no? La fe y la confianza. Y solo para recordar unas palabras que lo hemos hablado en varios círculos, pero Baba dice, cuando tengan 100% de fe, que yo sé lo que necesitan, y 100% de confianza, que les voy a dar lo que necesitan, el devoto queda libre y Dios queda atado. Mm. El devoto queda libre y Dios queda atado. Cuando tengan fe que sé lo que necesitan y cuando tengan confianza que les voy a dar lo que necesitan. Entonces, 100% de fe y 100% de confianza. Bueno, entonces cuando recuerdo eso, eh, hay algo que salió en el círculo pasado también. Baba dice, primero viene la fe y después vienen las experiencias, porque ustedes tienen que abrirse, porque yo no le puedo dar al que no quiera recibir. Cuando ustedes tengan fe y estén abiertos a recibir experiencias y aprendizaje y demás, les van a llegar todas las experiencias y los aprendizajes necesarios. Primero viene la fe, después vienen las experiencias. Y no discutan de fe con alguien que no tiene fe. También como recordatorio dice, ¿no? No discutan de fe con quien no tiene fe. Entonces, pero bueno, para no meterme en ese terreno, es fe y confianza, el devoto queda libre y Dios queda atado. No le queda otra que hacerse cargo. Así que creo que, bueno, creo que ahí está, por lo menos para mí, una de las claves, ¿no? Confiar en que Él sabe, dice, Dios conoce las necesidades de ustedes antes que ustedes mismos. Entonces, si yo tengo fe que eso es así, eh, y lo dejo que se encargue, obviamente que tengo que hacer mi parte en el mundito, ¿no? Pero eh, esto que decían, como Marcos lo dijo en un momento releyendo el texto, como decía algo así como tienen el poder y de saber que eso, y la gracia, ¿no? Saber que eso va a ser así. Eh, Así que bueno, nada, eso me pareció lo más relevante, por lo menos a lo que más me resonó. Así que gracias. Qué lindo, qué lindo. La frase que dijiste, yo también la tengo muy presente, que Baba dice, no discutan de devoción con quien no las tiene, con quien no la tiene, porque lo único que lograrán es disminuir la propia. Yo lo aprendí con el tiempo. No discutan de devoción con quien no la tiene, porque lo único que lograrán es disminuir la propia. Así que bueno, así es el camino de la fe también, ¿no? Gracias, Marco. Mónica, ¿estás disponible para expresarte? Sairam, buen día chicos, buen día a todos. Mm, ¿Qué me pasa a mí, mira, con este libro? Em, Me provoca escuchar más que hablar. No sé por qué. Eh,
no sé, no sé qué me pasa, lo entiendo a mi manera, obvio. El Gita me provocaba como el, el, el yoga basista me provocaba como yo tenía que indagar, estudiar, me movilizaba de otra manera. Y acá no, me provoca escuchar. En este caso, voy a recordar un poquito lo que se leyó anterior para engancharlo con lo de hoy. A ver, se había leído cuando Krishna dice, desarrolla la conciencia de que tú estás en todo y mantén el sentimiento de unidad de que todo está en ti. Y después dice, así como para resumir, la meta es que no haya diferencias entre el yo y los otros, o entre el alma y el ser supremo, y que cuando nos damos cuenta que todo es el Señor mismo, aprendemos a amar. Y a raíz de eso, que se leyó el sábado pasado, en el texto de hoy, Arjuna contesta, todo bien, todo hermoso, todo perfecto, pero esto es muy difícil y está afuera del alcance de todos. Es Ujú. difícil dominar la mente. A Arjuna le parece imposible, pero también vemos como amorosamente, y acá, bueno, Marcos ya habló de eso recién, em, cómo amorosamente Krishna dice, la mente puede ser dominada mediante la práctica sistemática, la inquisición implacable, el desapego, sumado a la fe y a la práctica, dice, sumado a la fe y a la práctica con la certeza de que tienes el poder y la gracia, y así todas las tareas se volverán fáciles. Si nosotros, no sé, yo lo vi como que parecía una fórmula, nos está dando una fórmula donde el amor está como base, en todo, el amor siempre está como base, pero también siento que nos deja como vara, como la, hoy estoy hoy estoy eh, con el vocabulario todo desprolijo. Bueno, también siento como que nos deja la vara muy alta cuando leo y dice, quien fija su conciencia totalmente en mí, quien medite en mí con exclusión de todo lo demás, será superior a todos. Ese es un Mahayogi. Digo, wow, esto, no sé, me dejó pensando, me dejó releyendo otras cosas. Yo siento que es alta la vara. Y entre las cosas que releí, recordé que acá, en el Gita mismo, habíamos hablado sábados atrás, si no me equivoco, sobre la bienaventuranza en la que está sumergido el de la visión firme. El texto dice que esa bienaventuranza no depende de los objetos externos, porque quien tiene esa visión firme no puede ser acosado por los objetos externos. Y Krishna, hablándole a Arjuna, nos dice, ejerce tus dominios sobre los sentidos y la mente y ya no temerás. Y es ese doble dominio lo que nos da una mente firme. Eso lo dice acá en el texto. Entonces, creo que lo importante y la oportunidad que hoy tenemos es escuchar con cuidado lo oído y llevar a cabo todo lo que vamos asimilando. Es escuchar, reflexionar y practicar, es lo que me quedó a mí. No es fácil dominar la mente, es verdad, pero debemos empezar por ponerla bajo control. Bueno, eso. Gracias, chicos. No me es fácil expresarme con el guita, no sé por qué. Bueno, No, Zaira, no, pero gracias. está muy bueno. Y yo cuando hablabas también siento que lo bueno de esto, de un mensaje de esperanza que nos da también Krishna, es que
por más que tengamos una hectárea para sembrar y por lo que sea, sembramos poquito, esa siembra sirve también, con lo que recalcó Marco en la transmutación de vida tras vida. No Es es que siento, sí, es como que vamos, ¿cómo es que se dice? Como que vamos sembrando, ¿no? No sé, claro, no hay que esperar nada, ya lo sé, pero es como un sembradío que tenemos, no sé si se dice así. Y claro, bueno, vaya a saber, qué sé yo. Es la incertidumbre, amemos esa incertidumbre. Zaira. claro. Cada uno sabrá si está sembrándolo toda la hectárea o qué parte está sembrando. Pero aunque sembremos poquito, igual va a servir. En algún momento la siembra va a estar completa y no quiere decir que sea en esta vida, por eso también nos pide paciencia acá, que se recalcó. Carlos, querido, gracias, Mónica. Adelante, Carlos. ¿Cómo anda la siembra, Carlos, la tuya? Hola, ¿cómo se irá? Estoy sin el guita acá porque me mudé y estoy desconcentrado. Eh, Ahora va lo de la siembra. Eh, bueno, voy a ser un poquito disruptivo. Arjuna tiene razón, la mente no se puede dominar, porque la naturaleza de la mente es pensar. Así que la mente no se puede dominar, la mente se puede destruir. Es la única forma. El asesinato de la mente, dice Baba en algún lugar. Y también dice otra cosa, no sé si en el Gita, dice, dame tu mente a mí, dámela a mí. Cuando yo le diga que se siente, se sentará. Cuando yo le digo que se pare, se parará. Pero Bueno, ahí la bueno, estás dominando, no la estás destruyendo. ahí la estoy entregando. Muy Pero bien. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno entrega? Uno no entrega la mente, uno se entrega a sí mismo. Y ahí está la gran diferencia. Y ahí está la dificultad. Es saltar en paracaídas sin saber si el paracaídas se va a abrir. Se entrega a sí mismo. Pero yo, volviendo a lo de la mente y volviendo al yoga, Chitta Vritti Niroda, algo así dice. Bueno, control de la mente es yoga, dice Patanjali. En realidad el yoga es ay, insoportable. ¿Cómo vas a usar el yoga para dominar la mente? Esos sacrificios, esos condicionamientos. Entonces yo no soy yógico en ese sentido. Yo soy tántrico. El tantra no trata de dominar la mente. El tantra acepta la experiencia como es, la pasa por todo y después la trasciende. Es una forma, casi diría, natural y agradable de trascender la mente. Eh, Porque siempre hay una trampa en esto. Yo tengo que dominar la mente. Imposible. Yo tengo que llegar al ser. Imposible. Al ser no se llega. El ser se descubre porque uno es el ser. Todas estas pequeñas cuestiones que parecen, no sé, semánticas, son muy importantes porque nos condicionan hacia dónde vamos. Por supuesto que la fe y el esfuerzo está, pero no es un esfuerzo, es mi experiencia, ojo, no es un esfuerzo de domino esto, es el esfuerzo de logro descubrir en mi ser aquello que soy para que funcione solo. Como dijo Jesucristo, es una semillita que crece dentro nuestro, no es un campo arado, es una semillita que crece dentro nuestro y cuando se quieren dar cuenta floreció. Déjala crecer. También dice Baba, ustedes me piden cosas, no me pidan nada. Déjense invadir por mi experiencia de mi presencia. Y ahí se transforma todo. Y la mente no está, porque en realidad eso es una forma también de asesinarla. La mente se vuelve amiga porque está enfocada en lo que no es ella misma. No sé cómo decirlo. Yo una vez dije que de la laringe no salen palabras, de la laringe salen sonidos. La palabra sale del Muladhara Chakra, sube hacia el corazón, se transforma con las cuerdas que le da el sonido del prana como si fuera una guitarra y del buddhi, digamos, y sale
por la laringe sí, pero esta vez como un mantra o como una plegaria o como una palabra real. Cuando yo digo dominar la mente, digo esa activación o ese descubrimiento de nuestro pilar de luz interno que se transforma todo en luz y la mente, ¿dónde está la mente? Hay un flujo, se capta. Entonces, el tantrismo, que es en realidad, cuando uno hace una meditación en la luz, en alguna forma es tántrico. Es la deidad, la transformación en luz y la transformación interior. No está la mente apenas estuvo para empezar a hacer eso. Trascendamos la mente, que es una forma de destruirla, lleguemos a la supramente con toda esa energía y caigamos al mundo. ¿Y dónde está Dios en el mundo? Otra vez vi una ancianita que me miraba, me hablaba de sus cosas y yo sentí una compasión, unas ganas de sentir que la ayudaba de adentro y yo no sabía dónde brotaba eso, pero no brotaba de la mente, brotaba de la entrega. Cuando uno descubre esa conexión con el Atma, que tampoco se perfecciona ni se transforma, porque Baba dice cosas para que las entendamos, pero el alma no se transforma, el Atma se descubre. Si todo es Atma, tenemos que purificar nuestro corazón y el amor va a ser universal y a ningún objeto, porque va a ser amor puro. Es ese que surge de adentro cuando uno se conecta. ¿Y dónde está la mente? La destruimos, la asesinamos, no la podemos evitar, pero sí la podemos trascender. Eso es amor. Entonces, todo lo que hacemos, puyas, prácticas espirituales, meditaciones, es para llegar a eso. Y eso lo tenemos que reactivar o activar durante el día a día, en nuestra vida cotidiana, en las cosas simples, para la transformación, que no es transformación, es descubrimiento y asentamiento interno de lo que somos y nunca dejamos de ser. Antes hablaban de las enfermedades. No te importa una enfermedad ahí. Es más, hasta decían la muerte. Si tenés fe y si tenés conexión, la muerte es una puerta que se abre para descubrir lo que realmente sos. Oh, Om Seira. gracias, Carlos, gracias. Qué lindo. Ahí me pusieron que están de oyente, bueno, Raúl, Livia, Miguel están de oyente, Eva también puso está de oyente, así que antes de dardos, Silvia, Dora, Liliana, si quieren expresarse, siéntanse cómoda y libre. Silvia, Dora, Liliana, vamos con Marco y después piden la palabra, con Dardo y piden la palabra. Vamos, Dardo, querido, después piden la palabra Silvia, Dora, Liliana, como quieran. Bueno, gracias Horacio, buen día para todos. Y acá sí, estamos entrando en una fase difícil de comprensión para la mente justamente de qué es todo lo que está explicando. Lo que se comentó hasta ahora, que estuve atentamente escuchando, es de la primera parte que leíste, de las 3 páginas. Y todo lo después, quizá Marco desarrolle más lo que viene después, lo pueda desarrollar Marcos Erice al final porque es complejo, complicado, muchas palabras en sánscrito, mucha confusión para el que no conoce, y es algo que hay que desarrollarlo no solo desarrollarlo, sino estudiarlo y exponerlo con mucho tiempo. Es decir, no se puede hacer un comentario de 5 o 10 minutos ni hablar. Y a razón de todo esto, yo traté de comprenderlo y veo que, bueno, hay que también tener en cuenta cómo se tradujo, qué dice originalmente en Telugu, compararlo con el Bhagavad Gita original de Krishna, eh, y todo eso es complejo. Entonces yo me llegué a preguntar, y bueno, ¿y para qué uno va a ocuparse de entender todo esto? Digamos, bueno, si Krishna es la base de todo, o Sai Baba, o Brahman,
o la conciencia infinita, es la base de todo y de ahí parte todo, y sí, después vienen los cinco elementos y la mente y todo lo que pueda desmenuzarse por ahí y armarse como más le gusta a cualquier gurú explicarlo. Entonces yo me seguía preguntando, ¿y pero para qué? ¿Para qué voy a comprender todo esto y para qué estudiarlo? Y después me viene un pensamiento y digo, bueno, por algo Saibaba lo escribió. Es decir, yo no creo que haya escrito algo de más, o poner, por así ponerlo nomás, y porque tenía ganas. En definitiva, bueno, nos está instando a que comprendamos un poco más allá de las cosas de que siempre decimos, sí, todo es Dios, no hay otra cosa que la conciencia infinita. Es más, si se acuerdan en el Yoga Vasista, una vez Rama, más o menos a mitad del libro, no me acuerdo, le dice, ah, bueno, Vasista, ya sé, todo es Brahman. Y Vasista le contestó, bueno, cuando sabes que todo es Brahman, todavía no sabes mucho. Esa fue la respuesta. ¿Por qué esto? Porque nosotros, Baba dice que, bueno, lo decimos como que ya un mantra incorporado, ¿no? Una frasecita hecha así, todo es Dios, todo es Dios. Pero con decirlo de la lengua para afuera, no vamos a la profunda comprensión de todo esto, que es la que nos va a llevar a la realización, a conocer a Dios, a fundirnos en Dios, o a ser Él, que ya somos, pero descubrirlo, como bien dijeron. Entonces yo digo, bueno, habrá que profundizar en estos temas tan difíciles que la mente quiere pasar de largo por ahí, y bueno, y tratar de buscarlo, buscar la salida, ¿no? De más no está escrito, eso es lo que yo entiendo. Y acá cuando pone, dice, bueno, pero el requisito fundamental, le da el dato Krishna, es el amor enraizado en el Señor, el amor. ¿Y para qué? Para llegar a la meta, que es la realización en el mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que mencionó Guillermo, conociendo, sabiendo, entendiendo la gloria, el esplendor, la naturaleza, la característica. Es decir, trasciende todo cuando uno comprende eso realmente, lo conoce, lo vive. Comprende incluso el conocer mismo, ¿no? El entenderlo desde la mente. Entonces, eso de que habla de cuando uno llegue a conocer la gloria, el esplendor realmente, la naturaleza verdadera, cuáles son sus características, de que habla, acá habla de dos, más adelante a lo mejor Marco lo explica, de dos naturalezas, una superior, una inferior, y todo eso es como que lleva mucho tiempo desarrollarlo y hay que comprenderlo. Y el tema, Eh, Dardo, el tema para mí también difícil es cuando habla del amor total hacia el Señor, ¿no es cierto? Y ahí se puede analizar también de muchas formas, porque uno dice, bueno, es mi amor hacia ese nombre y forma, y te olvidas de tu familia, de tu hermano, del entorno. O sea, después está el amor hacia Dios viéndolo como todo, y ahí ya empezás a amar a todo, ¿no? No a lo que te gusta, sino a amar a todo. Y después, más allá del amor, Krishna lo insta a que vaya a pelear. Más allá del amor también está el dharma de cada uno, ¿no? Porque Arjuna amaba a sus contrarios. Pero Krishna le dice, sí, seguí amándolo, pero cumplí tu dharma y anda a pelear. Entonces, es complicado, como bien dijiste, esta parte. claro, ¿no? El ir a pelear y todo esto, bueno, es porque tiene que seguir desarrollando uno su Dharma en el mundo, ¿eh? Mientras estamos en el mundo, bueno, tenemos que cumplir nuestro Dharma, todo, pero trascendiendo todo esto, está el uno que es solo uno y que nosotros somos eso. Ahí está el secreto. Como bien dijiste vos, Horacio, por ahí la gente de los Hare Krishna siguen con la separación, que allá está Dios y yo estoy acá. Allá está para que yo lo ame y yo lo amo desde acá. Entonces, esa profundización que hay que hacer conociendo su gloria, su esplendor, su naturaleza, yo me acordé que por algo se escribió el Bhagavatam. Nosotros lo tenemos como el Bhagavata Vajini de Baba, ¿no? Que desarrolla todas las, no todas, sino muchísimas de las peripecias y las andanzas de Krishna, contadas a lo largo del libro, que a uno, si bien dice, bueno, pero ¿para qué?
¿para qué yo escuchar las andanzas de Krishna? No me interesa, no tiene sentido, es un cuentito. No, pero eso es lo que hace es desarrollarte el amor. Porque vos, viendo el actuar de Krishna desde su juventud hasta cuando participó en la guerra y todas las andanzas, que está bien descrito en este libro de principio a fin, con la historia de Parikshit, ¿se acuerdan? El rey que escucha esos 7 días antes de morir todo esto sobre Krishna y sus parientes. Y Que tener, se perdón, Dardo, antes que se me vaya el concepto, y tener discernimiento entre discriminar, bien dicha la palabra discriminar, ¿no? Entre fanatismo y amor, porque el Claro, fanático desecha el amor, se olvida del amor y es un fanático, y nos incluimos muchas veces los devotos de Satya Sai Baba. Yo creo que vos diste el ejemplo de Hare Krishna y yo también siento que los comentarios del Gita de los Hare Krishna, que es gigante, eh, es muy fanático y a mí me duele que se interprete un Bhagavad Gita tan fanático. Yo quiero el que tratamos acá con esfuerzo de interpretar, que Dios está en todo, no en solo un nombre, una forma. Es un buen comienzo y una conexión, pero el amor tiene que ser hacia todo. completo, claro. Yo una vez estaba en el Asra, vieron que uno visita a una gente u otra en distintas habitaciones, y estábamos comentando con un hombre ciertas cosas, y yo le contaba de las enseñanzas de Baba bastante profundas, y él me veía hablar con mucho fervor y todo así entusiasmado, y me dice, ¿pero vos sos un fanático de Sai Baba o sos un estudiante de la enseñanza de Sai Baba? Mira, Y le digo, pero no sé, no es, la palabra fanático hay que sacarla, porque si uno, eh, si esa persona entiende que el otro es un fanático, el fanático no entendió nada. Entonces, ¿entendés? Esa devoción hacia algo externo está equivocada. Yo no me acuerdo qué le contesté, pero le habré dicho algo como, pero si Sai Baba quiere que nosotros entendamos que nosotros somos Él, no claro. el cuerpo que está ahí dando darshan, sino somos Él en su esencia, en su naturaleza superior, el Paraprakriti que lo llama acá, el Purusha, y todo lo demás es ilusión, lo que ha emergido ya como una naturaleza inferior, el Aparaprakriti que lo llama, ¿no? Es todo lo burdo, lo que se empezó a manifestar con Shakti, la energía, y todo este enredo es para jugar con la Maya. Y nos hace olvidar que somos ese para-prakriti, ¿no? Esa naturaleza superior que es la conciencia misma. Así que, bueno, eso es lo que puedo aportar. Vamos a ver que va a estar interesante lo que comenta Marcos al final, porque es tan Claro. complejo que hay que prestar atención a todo esto. Claro, y bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, dice, ¿no? La Biblia, Jesús lo dijo. Pero bueno, amar a Dios. Y si a Dios lo vemos como nos está enseñando todos estos textos, que Dios es todo y yo también, entonces es más abarcante ese amor, ¿no? Antes de Marco Erice, si Silvia, si Dora, si Liliana. Liliana me puso que está de oyente. Si Silvia y Dora quieren decir algo, si no, vamos con Marco y seguimos con esta. Para mí es bastante complejo también de Y es. explicar sobre todo. Yo estaba pensando mientras hablaban, digo, es como que hay que pensar desde el centro, digamos, que sería que yo soy, no soy distinto de Dios, digamos, soy Dios. A partir de ahí, bueno, toda la investigación, digamos, de uno mismo, porque tenemos el karma, el dharma, o sea, son un montón de cosas que vamos descubriendo. Eh, y bueno, me parece que con el tema de la mente sería tratar de no divagar, digamos, de, de traerla, no sé cómo explicarlo, es difícil para mí a veces ponerle palabras a algunas cosas. Eh, Me encanta porque, bueno, ahí Marco lo hace tan clarito siempre. Eh, pero bueno, sería como volver a lo que somos, porque venimos a hacer la experiencia acá, ¿no es cierto? La experiencia de que Baba nos está diciendo que somos Dios, yo tengo fe en que es así, y tengo la confianza, pero a partir de ahí es mi responsabilidad, digamos, poder eh, tomar ese camino o no. Eh,
no sé, me gustó mucho lo que comentó también Carlos, aceptar toda la experiencia tal cual es, digamos, y no quedarnos enredados en eso, que fluya todo, ¿no? Medio taoísta parece por ahí, pero bueno, no sé, hasta ahí puedo decir porque realmente para mí es difícil expresarlo, Sí, pero hay coincidir. algo dentro mío que lo comprende, yo no sé cómo, Claro, exactamente. es, es difícil. Sairam. Exactamente. Sí, como más o menos se manifestaba Mónica y yo coincido. Nuestro ser lo entiende, la mente nuestra no lo puede volcar en palabras. Dale, gracias, Silvia. Adelante, Marco Erice. Ok, al ruedo. Al ruedo, al desenredo de la mente. Hay, digamos, existe, sí, Perdón, Marco Erice, ya que hay bastante tiempo. Carlito Cusanovi, si sos muy amable y tenés tiempo, los últimos 10 minutos, ¿podés hacer una meditación acá para el grupo? Te siento con mucha capacidad y nos va a hacer bien a todos. ¿Puede ser? ¿El Una cierre? meditación, Sí, sí, guía la pues, voz. Gracias, Carlos. Adelante, Marco. cortita. Sí, muchísimo. Gracias. Adelante, Marco. existe un término moderno que se llama ontología. La ontología es el estudio de la expresión del ser. Dentro de las divisiones de la ontología existe lo que se llama la ontología del lenguaje, que viene a ser la expresión del ser a través del lenguaje. Y dentro de los diferentes elementos del lenguaje está la palabra. Entonces, la forma en que decimos las cosas y las palabras que decimos identifican cómo pensamos. Entonces, si yo me pongo en el lugar, y dije a propósito la palabra yo, de que yo soy Marcos, en mi discurso diario voy a tener, sin que lo diga, el pensamiento automático, natural e inconsciente de que soy Marcos, la identificación con el personaje. Entonces, es interesante estudiar cómo Swami nos va presentando, por un lado, el análisis descriptivo de la expresión del ser, que es cuando explica en la última parte del texto acá Krishna, de lo que es la expresión del ser como conciencia infinita, y otra, lo prescriptivo, que identifica qué es lo que debe hacer el devoto o el estudiante para alcanzar el autoconocimiento, la conciencia de que yo soy yo. Entonces, nosotros iniciamos el satsang hablando de los dos aspectos, por un lado, vairagya y abhyasa, o abhyasa y vairagya. Pero también Swami habla de la implacable inquisición que es vichara, atma vichara. ¿Y qué significa atma vichara? Porque Swami dice, no hay tarea que no pueda ejecutarse con la práctica constante. Ten fe en el Señor y practica con la certeza de que tienes el poder y la gracia, y así todas las tareas se te volverán fáciles. Por lo tanto, quien emprenda esta práctica con determinación alcanza la meta suprema. Entonces nosotros hemos visto Vairagya, ¿ya? Y ahora tenemos Atmavichara. ¿Qué significa Atmavichara? Es el espíritu de investigación de uno mismo. Marcos recién hablaba de, digamos, fe y confianza de lo que dice Swami y la necesidad que tenemos, y que Swami conoce nuestra necesidad. Y si nosotros confiamos en Swami, Él va a satisfacer esa necesidad que tenemos. Genial. Entonces, pero ¿cuál es el trabajo del estudiante? Mientras yo crea que yo soy el Jiva, necesito ir por el camino del ascenso, para decirlo de alguna manera. Pero si yo pienso y yo siento y yo trabajo en la mente aquello que yo ya soy,
El trabajo es al revés. Simplemente tengo que eliminar aquello que me impide ver aquello que yo ya soy. Y esto es Atmavichara. Pero dice, ¿cuál es el requisito? Solo puede alcanzarse con una inteligencia purificada por el atento estudio de las escrituras, que debe mantenerse sin interrupción durante el mayor tiempo posible. Y la otra es la indagación permanente de quién soy yo, qué es lo real hasta que se disuelve la ilusión de la dualidad. Pero ¿para qué sirve el estudio de las escrituras, que es uno de los 4 atributos de un estudiante, como estamos haciendo nosotros? Para ir entendiendo, no desde el empirismo, desde lo que ya dicen los sabios, o lo que dice Baba, o lo que dice Krishna, de cuál es el camino que debemos tomar. En tanto, yo me sienta internalizado con la conciencia del jiva. Carlos expresó, ¿no? Kosanovich, Carlitos, ahora expresó acerca de la mente. Desde el enfoque del jiva es necesario ir, ¿no? Difícil alcanzar o dominar la mente, pero eso me lo dice. Pero desde el enfoque de Advaita, la mente es una apariencia de ser, no tiene autosustentación. Por lo tanto, desde el Advaita no se puede matar la mente. Entonces Swami, en uno de sus libros, porque Swami habla de la conquista de la mente. ¿Cómo conquistas la mente? La idea es la siguiente. ¿Cómo es posible que algo que no existe tenga tanto poder? Bueno, el poder no es de la mente, es el poder de aquello que sustenta la mente, porque la mente es aparente. El asunto es que hay caminos y cada uno elige o es elegido o tiene el camino que tiene en su momento, circunstancia de vida, aquello que siente que es lo mejor para ir avanzando en la conciencia de que yo ya soy aquello que yo ya soy. Pero hay algo que son las creencias limitantes. Y el asunto es escuchar las palabras que nosotros decimos. Las palabras limitan. Por eso Swami en la última parte de su vida, digan, yo soy yo. Yo soy Aham, yo. Primero el dualismo, el Mahavakya es yo soy Dios. Pero después yo soy yo. Entonces, Sri Ramana Maharshi también coincide con lo que dice Swami en la última parte de su misión. La indagación de quién soy yo. Y este es interesante como ejercicio. ¿Cómo sabemos que esto es verdad o no? Y practicando. Ahora, no es cuestión de repetir como un loro quién soy yo, sino dejar el espacio de silencio posterior a la pregunta de quién soy yo. Porque mientras, como dice también la enseñanza, el ser se expresa entre pensamiento y pensamiento. Si no hay pensamiento, hay expresión de ser. Pero ¿dónde se expresa el ser? El ser se expresa en la mente y luego se manifiesta en la extensión de la mente, que es el Bhutakaya, o en las cosas, de la vida concreta. Entonces Swami nos dice algo que es el camino directo. Recordemos, las palabras tienen mucho poder. Y dice Swami, aquí es prescriptivo. Quien fije su conciencia totalmente en mí, quien medite en mí, con exclusión de todo lo demás, será superior a todos. Ese es un Mahayogi. Entonces, habla del medio ahora. El yoga de la meditación. ¿Qué es meditar? El yoga del conocimiento. ¿Qué es saber? Son disciplinas internas y ambas sobre la base de la fe y la devoción. Sin estas dos virtudes primarias, aquellas son inalcanzables y su búsqueda misma resulta vana. Entonces, también dice Swami, un aspirante que carezca de estas dos disciplinas, dhyana y jnana, es como un muñeco de madera, sin vida e inconsciente de la meta que debe alcanzar. Entonces, el requisito fundamental es el amor profundamente enraizado
hacia el Señor. Entonces dice, ¿cómo puedes adquirirlo? Es este requisito fundamental. Llegando a conocer su gloria, su esplendor, naturaleza, características, su propia naturaleza y su propia forma. Y es por eso y por lo que ahora te estoy instruyendo sobre estos, dice Krishna a Arjuna. ¿Qué significa esto para nosotros? Swami ha escrito una gran cantidad de libros, ha dado más de 1600 discursos, ha estado dando darshans en cantidades enormes. Todo el tiempo él dice, yo estoy adelante, atrás, adentro, afuera, yo soy tú, yo soy tú. Entonces, el asunto es dónde dirijo eso que si estoy enraizado en la mente y le doy poder a la mente, es dirigirla hacia el Señor. Pero el asunto es cómo conquisto esa mente. Y hay caminos directos y caminos indirectos. El yoga, el Ashtanga Yoga de Patanjali, va desde la ignorancia hacia la liberación. Pero el Advaita va directamente desde el séptimo paso, o sea, dhyana. ¿Qué significa dhyana? O sea, es decir, tú meditas en aquello que tú ya eres. O sea, saber que yo ya soy. Entonces, la palabra aquí tiene mucho poder. En la medida en que voy hablando, si no tengo conciencia de que yo ya soy el ser, yo ya soy la conciencia infinita, voy a estar hablando convencido de que yo soy el individuo que habla. Ahora, ¿cómo hacemos esto del tema de que surgió también al principio con respecto al cuerpo? El cuerpo es una expresión de la mente, pero no voy a destruir el cuerpo. Y aquí hay dos enfoques también. Swami nos habla de cuidar el cuerpo a través del alimento, a través de las prácticas. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual se puede alcanzar la liberación cuando estoy desde el lugar del individuo que se cree jiva, que se cree individuo, persona o personaje. Pero es necesario eso. El basista dice, el sabio cuando alcanza la sabiduría es feliz viviendo la vida. Entonces, si uno es feliz, si uno quiere ser jovial, es decir, bueno, el asunto es darse cuenta de que estoy encarnado y la naturaleza de estar encarnado me va a llevar a seguir viviendo como encarnado y usando ya el Meda Shakti, que es la inteligencia práctica para seguir manteniendo el cuerpo. De hecho, Swami habla de que muchos yogis ya alcanzan 200, 300 años y he escuchado esta enseñanza que me llamó mucho la atención, es que le preguntaban, ¿y por qué están tanto tiempo? Y Swami les explicó a esos devotos de que todavía tienen algo de sentimiento de ego, la identificación, pero no pasa por querer a mi juicio, a mi modo de ver, de querer matar aquello, sino decir, ok, me toca vivir esa experiencia en mi expresión de ser como jiva, como humano, y la voy a vivir. Sigue diciendo Swami, ten en mente que en el mundo no hay nada más elevado que yo. Entonces, si es lo más elevado, conectemos la mente hacia el Señor. Pero Él mismo lo dice. ¿Y cómo? Y dice, trabaja para mí. Bien simple. Entonces, cuando uno hace algo, la acción que uno realiza, la realiza para Swami. Lo que uno haga, lo haga para Swami. Manejar el coche, cocinar, caminar, limpiar la basura, dar una conferencia, participar en un curso. Hazlo para Swami. Entonces, ¿qué lleva eso? A tener Swami siempre en la mente. Pero la mente, como decimos, desde lo abstracto no tiene sustentación real, es aparente, mitia. Entonces, Sí, Swami perdón, cuando habla, Marco, es un cuerpo también, es un cuerpo que hay que desechar. cuando hay que desecharlo, pero no expulsarlo, se auto Sí, sí, sí. elimina cuando estoy en conciencia de que yo soy yo.
Sí, sí, No es es el que voy a despertar. expulsar, porque si Claro. expulso estoy expulsando algo que no existe, no tiene sustentación, pero tiene mucho poder. Por eso Swami Ahí dice, hablamos de Maya dualidad. Shakti. ¿Eh? Y estaríamos otra vez en la dualidad si uno expulsa. Y sí, otra vez, exacto, me creo que... ¿Y quién es el que expulsa? ¿Y quién es ese yo que expulsa? Siempre estoy desde el individuo. Es un rechazo. Hay un rechazo. No es, o sea, en la medida que yo esté rechazando algo, estoy colocando mente contra mente y sigo en la mente. No pasa por ahí. Hay un mantra que Swami habla, lo dice en uno de sus discursos, que es el Purnamada, Purnamidam, que es esto es perfecto, aquello es perfecto, todo es perfecto. Si todo es perfecto, ¿no? Y de uno extrae algo de lo perfecto, perfecto, lo que queda. O sea, no existe nada, todo es conciencia pura. El asunto es dónde me instalo en la percepción y conclusión de realidad. Y eso es lo importante. En tanto está en la inteligencia práctica del mundo, es Mera Shakti. Swami lo dice, es el poder divino de Maya. Poder divino de Maya. Pero es aparente. Ahí está la clave. Es aparente. El asunto es dónde me instalo, desde qué lugar digo lo que voy a decir. Y entonces, Ashtavakra, que era el preceptor del rey Janaka, decía hay que estar alerta. Y en el Vipassana, que es muy interesante, ¿no? Decía, digamos, hay que estar alerta. Buena la observación de Marcos. La mente es la llave que libera o esclaviza. Efectivamente, mientras estemos en este proceso, entonces debemos estar alertas, debemos estar atentos, debemos estar vigilantes. De esa manera podemos ir aprendiendo a través del discurso, de la palabra y del estudio, cuál es el lugar donde me instalo para definir qué cosa. Entonces, cuando Swami nos dice todo es Dios, es desde el absoluto, pero uno ejerce el rol. Entonces, cada uno de nosotros tiene un rol que ejercer, pero el rol es el personaje. Yo ya soy eso. ¿Ya? Y no estoy separado de Dios, yo soy Dios, yo soy la conciencia infinita. ¿Ya? Y esto es importante también entender, solo el ser ve al ser, solo el ser conoce al ser, solo el ser busca al ser. Entonces, decía Nisargadatta Maharaj, el buscador es lo buscado, yo ya soy eso. Entonces el asunto es, ¿dónde me instalo? El asunto lo veo de esta manera, de una manera gráfica. Vamos a suponer que estoy en el pasaje o en el pensamiento de que debo destruir la mente, que debo purificar esto, purificar aquello. Estoy en ese momento teniendo un ancla que me lleva siempre hacia atrás y tengo que hacer un esfuerzo enorme para seguir avanzando, y disciplinas y prácticas. A mí me pasó, estuve 17 años practicando Hatha Yoga y haciendo meditación desde el yoga y no conseguía absolutamente nada. La mente estaba loca, absolutamente loca, o sea, me daba cuenta. Practiqué budismo zen con zazen y también no lo conseguí, pero solo el Advaita da la posibilidad de poder comprender que si yo ya soy eso, en lugar de tener un ancla, utilizo el arpón. El arpón me lleva y lo que hago es ir agarrándome del arpón y no teniendo un ancla que me lleva para atrás. El asunto es dónde me instalo en la percepción y conclusión de realidad en cada momento de mi vida. Si claramente estudio las escrituras que me ayudan como espejo a eliminar el criterio de que yo soy el hacedor, como dice Swami, y yo soy el poseedor, este es un camino que sirve. El segundo es, ok, ya tengo conciencia de eso, tener fe y confianza que las escrituras es aquello que me permite a través del conocimiento ir hacia la verdad. El esfuerzo correcto, abhyasa, es lo que me permite seguir practicando con claridad en el objetivo, así esté muy cansado. Y por último, el Atma Vichara, o sea, realmente ir investigando quién soy yo cuando me identifico con
el sentimiento de ego, que es el ahamkara. Por eso Swami termina diciendo algo, digamos, de todos los sadhanas. El sadhana principal y más importante de todos los sadhanas es Atmavichara. Y dejar conciencia y tener conciencia de que, digamos, que el Antakarana está dominado por Maya y pertenece a Maya. Recordemos que dentro del Antakarana, el Ahamkara, que es el sentimiento del ego, es el más sutil y se encuentra entre Atma y Buddhi. Entonces, el asunto es utilizar el intelecto, Buddhi, para justamente con la conciencia de que la verdad es aquello que busco, es Radha, y estoy enfocando el camino claramente hacia eso, entonces no hay dudas. Y cada uno debe buscar su camino, pero no haciendo shopping, sino decir, tenemos la suerte que tenemos a Swami, que actúa como el maestro, tenemos los discursos de Swami, que son las escrituras sagradas, y los Vedas que plantea Swami. Tenemos digamos, el trabajo ahora es interno, es decir, bueno, voy a dedicarme a estudiar las enseñanzas de Swami, o sea, para alcanzar la comprensión, porque no se puede uno liberar sin comprensión, salvo que uno tenga devoción ya reinstalada por el trabajo de otras encarnaciones. Entonces, según la comprensión de este Jiva, esto es lo que debemos hacer. Swami nos está dando la metodología. Esto es importante, nos marca el objetivo, el propósito y la metodología para alcanzar aquello que yo ya soy. El trabajo no es hacia afuera, el trabajo es adentro, viendo el afuera como una expresión o manifestación más allá que, digamos, que es no es autosustentable si está separada de la conciencia, pero es conciencia infinita. Entonces no hay conflicto porque no hay conclusiones sobre las expresiones de la mente, simplemente aceptación de que esto es así aquí y ahora. Om Sri Sairam. Bueno, qué bueno. Y el maestro está muy lindo y por eso te pedí, Carlos, si sos tan amable, para cerrar este círculo, para hacer una pequeña meditación guiada, como muchas veces vos te expresás que es una meditación lo tuyo. Bueno, Ah, voy bueno. a tratar de ser lo más ortodoxo. Cerramos los ojos, nos ponemos en una posición cómoda, la columna recta pero sin forzar, la cabeza alineada con el tronco pero sin forzar, como si un hilito nos tirara desde arriba. Las manos sobre el regazo, los pies sobre el piso y sencillamente respiramos naturalmente, sin forzar. Imaginamos una luz palpitante, brillante, sobre nuestra cabeza. En ella imaginamos a nuestra deidad elegida por nuestro corazón, o a ninguna si no tenemos ninguna, pero sí la luz. Eso es. Esa luz brilla, penetra por nuestra cabeza, pasa por la garganta, llega hasta nuestro corazón. Eso es. Sentimos esa luz, está ahí, brillante, amorosa, universal, cálida. Esa luz palpita más y más, más y más. Baja por nuestras piernas se llenan de luz y solamente pueden ir donde se hace el bien y se busca la verdad. Esa luz llena nuestro abdomen, eso es. Sentimos esa luz. Ahora esa luz llega hasta nuestro
nuestros pulmones, nuestro corazón de vuelta, nuestro corazón físico en este momento. Llega hasta nuestra garganta, la garganta se llena de luz y solamente podemos decir cosas buenas y cosas lindas. Nuestros oídos se llenan de luz, nuestra cabeza se llena de luz, solamente tienen buenos pensamientos, pensamientos verdaderos de la verdad. Nuestros ojos se llenan de luz y solo ven lo bueno. Eso es. Más y más luz, más y más luz, más y más luz. Nuestro corazón se llena de luz, pero esta vez es nuestro corazón espiritual, en el centro del centro de nuestro pecho. Eso es. Más y más luz, más y más luz. Y ahí, en ese corazón espiritual, busco mi identidad. Lo busco. Y resulta que no encuentro nada ahí. No hay ninguna identidad. Solamente luz. Eso es. Una luz con la cual me identifico como luz y nada más que luz. Y un conocimiento de mi verdadero ser. Un amor infinito. Eso es. Más y más luz. Más y más luz. Más y más luz. Eso es. Siento una infinita felicidad, tanta felicidad que esa luz excede mi cuerpo, llena mi habitación, llena mi casa, llena mi ciudad, llena por completo mi querida Argentina. Más y más luz, más y más luz. Eso es. El continente entero se llena de luz. El mundo se llena de luz, especialmente donde más necesidad tiene de luz. Eso. El sistema solar se llena de luz. El universo entero se llena de luz. Más y más luz. Eso, eso. Ahora toda esa luz vuelve hacia mí lentamente, hacia el centro de mi pecho, mi corazón espiritual. Eso. Siento esa luz, entiendo quién realmente soy en esa luz, disfruto esto que descubro. Eso es. Conservo esto como un verdadero tesoro en mi vida. Y lentamente, y sin forzar, y a mi propio tiempo, voy abriendo lentamente y despacito los ojos. Eso. Gracias.